todos los esfuerzos que hace la iglesia, pueblo de Dios, en hacer discípulos del Señor y hacer que ese discípulo crezca y que se asemeje a aquel que es su maestro. Salve María, bienvenidos a esta introducción de Conociendo Nuestra Fe. Dios, en su infinita bondad y misericordia, creó el hombre para la bienaventuranza, es decir, para que seamos felices. No solamente lo crea así, sino que va a la procura del hombre después de que el pecado dispersó al hombre en la faz de la tierra. Y con todo cariño, Dios nuestro Señor envía a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para dar la plenitud de la revelación y predicar al mundo el anuncio de la buena nueva a través de sus apóstoles. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, id y predicad al mundo entero el Evangelio, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñad todo lo que os transmití. Ese eco de la voz de Jesucristo nuestro Señor, ese designio amoroso de Dios nuestro Señor, viene a nuestro encuentro. Y en nuestro mundo, dilacerado por sufrimientos, atravesado por dramas, por crisis políticas, por crisis morales, el hombre como que piensa de que fue abandonado por Dios, cuando es todo lo contrario. El hombre debe detenerse, levantar la cabeza y hacer silencio para escuchar esa voz de Dios que no se detiene desde el primer momento de la creación para hacer resonar en los corazones su voz de confianza, de dulzura y de paz. Fuimos creados para conocer a Dios. Fuimos creados para amar a Dios nuestro Señor y amándolo a Él, amar la creación, amar nuestros hermanos, el género humano. Fuimos creados para servir a Dios y allí es donde encontraremos cada uno de nosotros la felicidad. En los heraldos del Evangelio queremos compartir con ustedes esta verdad que es la primera de todas, que es el conocimiento de Dios nuestro Señor. Pero el conocimiento de Dios no se da solamente a través de la doctrina. El conocimiento de Dios sobre todo se demuestra en la práctica de aquello que Él nos mandó. No es solamente un conocimiento doctrinario, sino la demostración de que ese conocimiento ha sido enraizado en nuestra alma y por eso vivimos de acuerdo a lo que el Señor nos enseñó. ¿Qué más para esto que estudiar el catecismo de la Iglesia Católica? La catequesis de la Iglesia es justamente todos los esfuerzos que hace la iglesia, pueblo de Dios, en hacer discípulos del Señor. Y no es solamente en llamar a los paganos, a aquellos que no conocen a Dios, sino en hacer discípulos a aquellos que ya son discípulos y hacer que ese discípulo crezca y que se asemeje a aquel que es su maestro, Jesucristo nuestro Señor, aquel que reconoce como maestro a Jesús, vive como Jesús quiere que viva, aquel que reconoce a Jesús como maestro, sirve a aquello que Jesús quiere que sirvamos. Allí está en la práctica de nuestra vida la coherencia con aquello que creemos. Este es un programa entonces de conocimiento, pero de un conocimiento que, como lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, que aquí tenemos, es este libro denso y maravilloso que vamos a estudiar, Catecismo de la Iglesia Católica, que es un punto fundamental, el conocer la doctrina, pero el practicar también la doctrina. El catecismo se divide desde que fue constituido el catecismo de la Iglesia, catecismo romano, por San Pío V. San Pío V, que fue aquel pontífice que le tocó enfrentar la revolución protestante en el siglo XVI, el levantamiento contra la Iglesia Católica, el levantamiento contra ese orden constituido en la cristiandad que hicieron los mal llamados reformadores, los protestantes, Lutero, Calvino, Melanchthon, Zwinglio, que ellos trataron de desgarrar la unidad de la Iglesia, siendo aquello que el doctor Plinio Correa de Oliveira llama de primera revolución, un primer levantamiento de orgullo y una gran explosión de sensualidad que constituyó, así como la cristiandad,
nace, que es el orden social inspirado en la doctrina de Cristo. Esta revolución inspira un orden social contrario a Jesucristo nuestro Señor. Y la respuesta a ese caos que se quería instaurar, la Santa Iglesia lo dio en aquella llamada Contrarreforma, a la cabeza de la cual estuvo el Papa San Pío V. San Pío V usó uno de los instrumentos fundamentales en esa restauración de la Iglesia y en esa verdadera reforma de la Iglesia, que fue el Concilio de Trento, con el Catecismo Romano. Y el Catecismo de la Iglesia, que nos ha sido regalado en el año 1992, siendo emanado de la cátedra de San Juan Pablo II y teniendo a la cabeza de aquellos que compusieron este libro, el entonces cardenal Ratzinger. Era una comisión de 12 cardenales a la cabeza de la cual estaba el entonces cardenal Ratzinger. Catecismo promulgado el 11 de octubre de 1992 y que ha sido actualizado por la Iglesia hasta nuestros días. Ese catecismo tiene un esquema que es muy importante que nosotros entendamos, porque él nos enseña primero que todo aquello en que debemos creer, el estudio del credo, pero también vive aquello que debemos creer cuando se participa en los sacramentos vivos, que son los sacramentos de la Iglesia. La redención fue dada de una sola vez por el sacrificio del Calvario, por el acto redentor de Jesucristo al inmolarse en lo alto de la cruz. Pero se actualiza a cada día cuando los sacramentos son impartidos por la Iglesia a través de la jerarquía del sacerdote, del obispo, a través de esa institución bellísima que es la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces el esquema de la catequesis es primero aquello que creo, la división del catecismo. Segundo, aquello que creo que se actualiza a través de la celebración de los sacramentos, el estudio de los sacramentos, pero después aquello que yo creyendo debo vivir. Yo debo vivir aquello que creo y es la práctica de los mandamientos. Tercer punto de esa división entonces es cómo yo debo comportarme, cómo debe ser mi forma de vivir. Y en cuarto lugar, aquello que yo debo pedir, la oración, partiendo del estudio de la oración perfecta, el Padre Nuestro, que fue enseñado por nuestro Señor Jesucristo, cómo debemos dirigirnos al Padre. Es el gran esquema de este estudio del Catecismo de la Iglesia Católica, que aquí damos esta introducción, sabiendo que este estudio en nuestros días es fundamental para nuestra vida particular, para ordenar nuestra cabeza en función de nuestra finalidad, para entender los problemas de nuestra vida y encontrar la solución a través de los sacramentos y a través de la práctica de los mandamientos de la vida cristiana, encontrando fuerza para esto justamente en la gracia de Dios que nos es impartida, que es comunicada por el vehículo de la gracia, que es sacramentos y vida de oración. Entonces los invitamos a este crecimiento de fe, a esta solución de cuántas y cuántas dudas que podemos tener, a esta también apologética, o sea, forma de aprender a defender aquella fe que nos fue legada en la misericordia de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Bienvenidos con esta introducción al programa Conociendo Nuestra Fe.